Y bueno, a esta palabra yo le ponía este tema, y este título. Y este título va bien en acuerdo con la palabra que el Señor me dio. Y yo le ponía este título: haz que la presencia de Dios sea en tu vida lo más importante. Amén. Haz que la presencia de Dios sea en tu vida lo más importante. Y sabe, yo no sé por qué el Señor me pone a repetir cosas de las que ya hemos hablado, cosas de las que ya hemos aprendido. ¿Por qué será? ¿Será tal vez que todavía no lo hemos aprendido? Porque yo estoy seguro que Dios me dio esa palabra. Mire, yo estuve por 2 semanas diciéndole al Señor: dame una palabra. Y me hablaba el Señor de mi presencia. El Señor me hablaba de mi presencia. Hace falta más presencia en mi pueblo. Amén. Hace falta más presencia en ti. A mí también me agarraba el Espíritu Santo, ¿no crees que no? Así es de que esto es algo bien necesario en el pueblo, en nosotros como pueblo de Dios. Es bien necesaria la presencia. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta del por qué es tan necesaria la presencia de Dios en nosotros como hijos de Dios. En nosotros como hijos de Dios, porque usted y yo somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. No sé cuántos de ustedes recuerdan o han escuchado o saben perfectamente lo que viene siendo el tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Bueno, se lo voy a explicar un poquito por aquello de que alguno no lo ha entendido todavía o bueno, personas nuevas a lo mejor que todavía no lo entienden. El tabernáculo de Moisés era un campamento que hacían, y era un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Era un lugar donde la presencia de Dios descendía sobre ese lugar, y el intermediario que Dios usaba era Moisés. Él era el intermediario en ese lugar. O sea que Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Pero fíjese lo lindo que ahora nosotros, el privilegio que usted y yo tenemos hoy en estos días, que no necesitamos nosotros de un tabernáculo, no necesitamos nosotros de un intermediario, porque el único intermediario entre usted y Dios y nosotros es Jesucristo. O sea, después de que Jesucristo entregó su vida y resucitó y se fue a sentar a la gloria de Dios Padre, a un lado del Padre, la palabra dice que Él intercede por nosotros y está como un intermediario entre nosotros y Dios, ¿verdad? O sea que Él es el que a lo mejor de repente calma la ira del Señor. A lo mejor ya de repente el Señor ya quiere mandar fuego sobre la tierra, ¿no? Pero el Señor le dice: no, papi, tranquilo, espérate, es que todavía están inmaduritos mis hijos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vayamos a la palabra y le quiero mostrar. Bueno, pero creo que no le terminé de explicar lo del tabernáculo, ¿verdad? Bueno, en ese lugar era un campamento donde la presencia de Dios descendía. Entonces, dice que cuando la presencia de Dios descendía sobre ese lugar, era cuando el sacerdote, o el sumo sacerdote, mejor dicho, entraba a hablar con Dios. Pero fíjese la gran diferencia que usted y yo ahora tenemos. Nosotros, en cualquier lugar, en donde quiera que nosotros estemos, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros podemos entrar en contacto con el Señor. No necesitamos de ir a un tabernáculo, no necesitamos de estar en este lugar, no necesitamos de estar en ningún otro lugar. Ahora, no me malinterprete, no le estoy diciendo que no necesita de estar aquí, ¿verdad? Porque a veces distorsionamos la palabrita por ahí. Pero no, realmente es que quiero que nos demos cuenta de la importancia de lo que Cristo vino a hacer, del Espíritu Santo que mora en nosotros, y que ese Espíritu Santo que mora en nosotros es el que anhela estar en comunión con el Padre. Pero si ese Espíritu no está despierto, no está vivo dentro de nosotros, ¿qué es lo que pasa? No nos dan ganas de leer la palabra, no nos dan ganas de orar, no nos dan ganas de buscar a Dios. Amén. Más que nada, ¿verdad? Y sabe una cosa, le tengo una muy buena noticia. La presencia de Dios
viene a nosotros cuando nosotros le buscamos. Pero si nosotros no le buscamos al Señor, esa presencia no viene. Y usted y yo necesitamos todos los días llenarnos de esa presencia. ¿Sabe? La presencia de Dios tiene que ser en nosotros como la sangre que corre por nuestras venas. La presencia de Dios tiene que ser como nosotros, tiene que ser en nosotros como el aire que nosotros respiramos. Pero ¿por qué no pasa esto en nuestra vida? Y a lo mejor usted me va a decir, no, sí, en mi vida sí, yo estoy bien ramacachando, yo nomás, en cuanto doblo mis rodillas, saco la bazuca. Yo sé que a todos, hermano, a todos nos hace falta, porque sabe una cosa, esto no se trata nada más de que le entrego mi vida a Cristo y ya la presencia de Dios viene a mí, ya el Espíritu Santo está en mí y ya de ahí todo lo demás ya está listo. No, porque me decía el Señor, para que yo los pueda llenar de mi presencia, me decía el Señor, para que yo los pueda llenar de mi presencia como yo anhelo, necesitan 3 cosas. Necesitan 3 cosas, me decía el Señor, por lo menos. Con estas 3 cosas yo le aseguro que la presencia de Dios va a estar como nunca en su vida. La primera de ellas es santidad. Ahora déjeme le explico una cosa. La santidad no es lo que a veces nosotros pensamos, de que ya nomás es que estamos esperando a dejar de pecar, estamos esperando a dejar de hacer lo malo para que ya pueda venir la santidad. Déjeme decirle una cosa, la santidad viene a través de la presencia de Dios. Cuando usted pasa tiempo en la presencia de Dios, cuando usted pasa ese tiempo en la intimidad con el Señor, la misma presencia de Dios lo impregna a usted, lo llena a usted de esa santidad. Que eso es a donde me había estado llevando el Señor en estas 2 semanas. ¿Sabe? Muchas veces estamos, no sé, esperando a Año Nuevo, yo creo, o estamos esperando alguna otra cosa, que se manifieste alguna otra cosa para decir, ok, ya, ahora sí, ya, en este año que vamos a mostrar la gloria, ya, espero que eso ya se vaya y espero que ya se quede ahí a un lado. Pero déjenme decirles, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si nosotros no buscamos a solas al Señor, si no le damos ese tiempo en la intimidad, eso no va a pasar. Vamos a seguir en la misma situación y en la misma condición. Entonces la santidad de Dios viene a través de su misma presencia. ¿Por qué usted cree que en aquel tiempo el Señor le decía a Moisés, no puedes ver mi gloria completamente, porque si tú miraras mi rostro, te caes muerto? Ningún hombre, dice la palabra, ningún hombre puede estar delante de mí, mirar mi rostro, mirar mi gloria completamente, porque para el hombre es imposible, por el hecho de que la misma palabra dice que todos somos pecadores y todos fallamos y todos nos equivocamos. O sea, no hay una santidad completa. Pero cuando tú pasas tiempo delante de esa presencia santísima, porque la palabra dice que el Señor es 3 veces santo, esa presencia, cuando tú pasas tiempo en esa presencia, es cuando esa presencia te contagia, esa presencia te impregna, esa presencia te hace llenarte. Y esa misma presencia es la que va contigo. Cuando tú vas al trabajo, te levantas en la mañana, te pones a orar, te pones a buscar de la presencia del Señor y sales de ahí y sales lleno de la presencia del Señor. Y no te es difícil pecar, no te es difícil caer en la tentación. Perdón, ¿no te es fácil? ¿No te es fácil? Sí. No se te hace fácil caer en pecado. No se te hace fácil. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia de Dios. Porque el Señor es el que te mantiene, el Señor es el que te guarda, el Señor es el que está en ese momento ahí contigo. Ahora déjeme le digo una cosa. Pasar tiempo en la presencia de Dios no significa pasar tiempo de rodillas. Pasar tiempo en la presencia de Dios no significa venir a una reunión de la iglesia o de congregación. Pasar tiempo delante de Dios no significa estar en la montaña. Porque sabe, hay veces que andamos tan cansados que ya en la montaña nos dormimos. Y dígame usted si pasamos tiempo en la presencia de Dios.
Lo mismo aquí, lo mismo puede pasar aquí. Venimos aquí a este lugar y hay ocasiones en las que así como entramos salimos, o a lo mejor salimos peor. Porque pasar tiempo en la presencia de Dios implica 3 cosas. Pero antes de irnos a esas 3 cosas, le quiero aclarar las otras 2 que me hacen falta, para que la presencia de Dios fluya de una manera linda, de una manera sobrenatural, de una manera real en nuestras vidas. Hablamos de lo que viene siendo la santidad, que ese es el punto, uno de los puntos principales, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice que el pecado hace una barrera entre Dios y los hombres. O sea que no es que Dios no se quiera acercar a nosotros, no es que Dios no quiera pasar tiempo contigo. Dios anhela mucho más que lo que nosotros podemos anhelar, pasar tiempo con nosotros. Dios lo anhela mucho más. Es más, yo creo que cuando no pasamos tiempo, Dios a lo mejor se agüita, a lo mejor se preocupa, no sé. Pero más de lo que nosotros anhelamos pasar tiempo con Él, Él anhela ese tiempo. Él anhela ese tiempo. Entonces, otra de las cosas que nosotros necesitamos para que la presencia de Dios fluya de una manera linda, de una manera sobrenatural, es la humildad. Ahora, humildad no le quiero decir que va a andar con los pantalones todos rotos y que se va a venir con el peor vestido porque usted es pobre y se nos ha hecho en muchas ocasiones la idea, se nos ha hecho la idea de que una persona humilde es una persona andrajosa, ¿verdad? Una persona pobre. Pero esto no es una persona humilde. La humildad habla de una condición de su alma, una condición de su corazón y una actitud también. Una actitud en nuestra alma o en nuestro corazón. Que en el corazón se mueve el alma, ¿verdad? Se mueven las emociones y los sentimientos y todo eso. Pero sabe, es lo que muchas veces pasa con nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo nada más, no estoy tirándole piedra a nadie. Pero el hecho de que vengamos aquí a este lugar, que el motivo principal es el Señor, que el motivo principal es llenarnos de la presencia de Dios, es escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces cuando tenemos nuestra mirada en el hombre, que es bien fácil, déjenme decirle, es bien fácil que caigamos en esto. A veces no recibimos la palabra porque no nos gustó como predicaron. No recibimos la palabra porque a lo mejor no predicó la persona que esperábamos que predicara. Y esto tiene que ver con humildad. Esto tiene que ver con humildad. Otra de las cosas que nos afecta a nosotros mismos y que aparta de nosotros ese sentimiento de humildad o esa actitud de humildad muchas veces es el traer algo en contra del hermano. Hay veces que hay envidia, hay veces que hay rencores. Y hay veces que hay tantas cosas que si nos ponemos a mencionarlas ahorita a lo mejor no acabamos. Mejor nos vamos a pasar a lo que sigue, ¿no? No se crean. Pero es algo cierto y esto me lo decía el Señor. Entonces, si el Señor me lo decía es porque yo sé que está pasando. A lo mejor en mí mismo también, porque yo me he estado analizando también, no creo que no. Y a veces uno la riega, ¿verdad? A veces uno la riega, pero ahora déjeme decirle, para que nos quitemos esos argumentos o nos quitemos de nuestra mente cuando nos vienen esos malos pensamientos que nos hacen apartarnos del hermano o que nos hacen actuar mal en contra del hermano por falta de humildad. Es muchas veces el orgullo que hay en nosotros. Es el orgullo que hay en nosotros. El orgullo es algo tremendo y se mueve de una manera tan tremenda y a veces tan sutil. Y no nos damos cuenta de que estamos cayendo en un juego del diablo. Fíjese bien, no nos damos cuenta de que estamos cayendo en un juego del diablo. Porque dígame usted, ¿quién es el más interesado en dividir la iglesia?
Dígame usted, ¿quién es el más interesado en poner rencor en su corazón hacia otro de sus hermanos? ¿O hacia los mismos pastores? Entonces tiene que haber humildad en nosotros. Ahora, humildad tampoco quiere decir que usted va a ser una persona dejada, que usted va a ser una persona que lo patean y no, ya tranquilamente, no, pues es que soy humilde, no te puedo hacer nada, tranquilo. No, pero Dios nos ha dado boca, Dios nos ha dado un corazón, nos ha dado una mente, nos ha dado tantas herramientas y tantas cosas para poder ir y arreglar el asunto, hermano. Mira, es algo tan simple como a veces decimos, no, es que no sé si la persona me va a entender. No, es que no sé si el hermano va a andar de malas. Mira, de una vez te digo, date cuenta de esto. Tú simplemente cumples con tu parte. El hecho de ir y decir, ¿sabes qué, hermano? Bueno, mira, yo la verdad me sentí mal con eso que hiciste el otro día. Pero bueno, ¿por qué no arreglamos el asunto? O qué sé yo, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Pero muchas veces nos quedamos ahí con eso y decimos, no, bueno, ya, ni modo, ya me voy a olvidar de eso. Y tú crees que te olvidaste de eso, pero en cuanto ves a la persona, nomás te da la vuelta y te vas para el otro lado, y ahí viene otra vez. Ya llegó otra vez el hermano a predicar. Si no lo aguantamos en las clases del alma, y ahora también nos viene a predicar el domingo, ¿verdad? Entonces pongamos atención en esto. En primer lugar, nos hace falta más presencia de Dios, porque cuando está la presencia de Dios en tu vida, piensas de una manera diferente, piensas de una manera distinta. No le das cabida a los malos pensamientos, porque cuando te viene el mal pensamiento, ¿qué es lo que tú haces? El Espíritu Santo viene y te dice, no, eso que estás haciendo no está bien. Pon atención, porque el diablo te quiere engañar. Y a veces nos la pasamos, hermano. Yo creo que pobres pastores a veces, yo creo que no se la acaban con tanta crítica, hermano. Si yo no me la acabo con 2 que 3 critiquillas ahí, yo me los imagino a ellos. Pero gloria a Dios, porque yo sé que Dios le da a uno la fortaleza, hermano. Y es un proceso que también uno tiene que ir pasando. ¿Me entiendes? Yo hay cosas que yo he tenido que aprender. Yo hay cosas que cuando me toca o me dan el privilegio de predicar, y de repente me pasan cosas, como por ejemplo al principio, que a mí me daba, la primera vez que me pusieron a predicar allá en Longmont, híjole, andaba que me vomitaba y no me vomitaba, y corría del baño y no me vomitaba, y luego me regresaba y al rato me daban ganas otra vez, y nomás estaba para allá y para acá. Pero era la misma reacción, de aquello, ¿verdad? A lo que se enfrenta uno. Y estas son cosas a las que uno se tiene que enfrentar. Por ejemplo, el hecho de que algunos otros no hayan venido por el hecho de que no iban a estar los pastores. A lo mejor no sabían ni quién iba a predicar, pero dijeron, no, pues ahí el que predique, hombre. O sea, al cabo que a mí nomás me gusta como predica la pastora o como predica el pastor, ¿verdad? Y esto es algo que yo he aprendido a que no me afecte. Pues son cosas que uno tiene que pasar, hermano. Son cosas que uno tiene que pasar. Por eso le aclaraba desde el principio, realmente a mí esto no me afecta en lo más mínimo, pero sí me da un poco de tristeza el saber que nos hace falta todavía algunos madurar en esta área, ¿verdad? Entonces es algo por lo mismo que nos hace falta la presencia de Dios, que tal vez nosotros hemos aprendido a depender del hombre, hemos aprendido a depender de alguien más y no hemos aprendido a depender de Dios. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no necesitas de depender de alguien más, no te estoy diciendo que no necesitas de depender de los pastores. Hay algunas cosas que es necesario que tú dependas de ellos, ¿sí? Por ejemplo, la cobertura. Es necesario que tú tengas una cobertura. Es necesario que tú en ese aspecto dependas de ellos. Pero hay ocasiones en las que estamos metidos en un problema o estamos metidos en una circunstancia y cada 2 minutos tenemos que estarle hablando al pastor o a la pastora, y no creo que me dijeron algo, no. Esto es un ejemplo que estoy dando. Pero si alguien ahí Dios lo está hablando, gloria a Dios.
Porque lo que yo quiero que tú entiendas, o lo que yo quiero que entendamos hoy en esta tarde, es de que tenemos que aprender a depender de Dios. Entre más rápido nosotros aprendamos a esto, nuestra vida va a ser mejor. Porque si siguen pasando los años, y siguen pasando los años, y siguen pasando los años, y seguimos en la misma situación, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿O será en vano lo que está pasando? Porque déjame decirte, la palabra dice que si Jehová no está con los edificadores, en vano edifican la casa. O sea, si Dios no está con nosotros, es en vano todo lo que hacemos. Si Dios no está con nosotros, es en vano. Ahora, yo hace un momento te hablaba acerca de buscar esa presencia de Dios, ¿verdad? Cuando tú y yo nos arrodillamos y somos humildes y reconocemos que necesitamos de Él, y reconocemos que aún el aire que nosotros respiramos viene de parte de Él, que aún la sangre que corre por las venas ha sido voluntad de Él, que tu corazón esté palpitando, que tu corazón esté trabajando correctamente, es la voluntad de Él. Cuando tú te acercas humildemente a Dios, y a lo mejor reconoces que has fallado, pero a lo mejor muchas veces le fallamos a alguien y de repente en la noche ya no nos acordamos, y ya estamos ahí, no, pues ¿de qué oro? Y a veces el cansancio, a veces así nos tiene, ¿va? A veces un poquito el cansancio que traemos de, no sé, muchas actividades que tuviste, qué sé yo, lo que hayamos hecho en el transcurso del día. Hay veces que en la noche ya nomás llegamos y, Señor, gracias, bendice este lugar, amén. Y ya nos dormimos, ¿no? Y al siguiente día, ay, Señor, gracias por haberme permitido amanecer, y ya se pone la ropa y vámonos a trabajar. ¿Si oras, hermano? Sí, yo sí oro. Sí, no, es que ¿cómo se me puede pasar a mí? Aunque sea le doy gracias al Señor, pero sí oro. Y esta era una de las que el Señor a mí me daba en estas 2 semanas, ¿eh? Y mire lo que es Dios, mire cómo es Dios. Para yo poderle hablar de esto, a mí primeramente me tuvo que hablar Dios y enderezarme en algunas cositas que andaban por ahí. ¿Por qué? Porque si no, después usted no tiene la autoridad para predicar de algo que usted no está viviendo. Ahora, no le estoy diciendo que no, ya yo soy el superhombre, que tengo ya toda la presencia de Dios, y no, pero simplemente me tuvo que llevar Dios para este proceso, para poderlo entender y podérselo explicar de la mejor manera, para que usted lo pueda entender, y que nos demos cuenta de que el hecho de que venimos a este lugar, o el hecho de que pasamos tiempo de rodillas, o el hecho de que pasamos tiempo en las vigilias, o el hecho de que pasamos tiempo en las montañas, no quiere decir que nos estamos llenando de la presencia de Dios, que es lo más necesario, lo más indispensable. Por eso yo le ponía este título, porque cuando yo me ponía a pensar y yo decía, es que realmente la presencia de Dios es tan necesaria como la sangre que fluye por nuestras venas. La presencia de Dios es tan necesaria como el aire que nosotros respiramos. Es necesaria para todas las cosas que hacemos nosotros en este mundo como hijos de Dios. Allá el que no es hijo de Dios, o el que no tiene al Espíritu Santo, ya, pues ya, el que le vale, a aquel no le interesa, porque no le conoce, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que no ama a Dios es porque no lo conoce. Pero nosotros que decimos que conocemos a Dios, tenemos que estar bien llenos de esa presencia. Entre más lleno esté usted de la presencia de Dios, es mucho mejor. Usted puede vivir mejor, y eso yo creo que ahí es donde a veces Dios se preocupa por nosotros, porque a veces Dios quisiera ayudarnos, pero a veces Dios no puede, porque simplemente si usted no busca a Dios, ¿cómo espera usted que Dios lo vaya a llenar con su presencia? Si la presencia de Dios viene a través de la comunión con Él, si la santidad viene a través de la comunión con Él, si la humildad viene a través de reconocer que Él es Dios, y que Él es grande, que Él es poderoso, y que usted no puede vivir sin Él.
¿Sí me entienden? Entonces, otra de las cosas, bueno, por ahí el Señor me está recordando algo. Ahora mire, le voy a hacer un comentario. O sea, de lo que yo le estoy hablando ahorita no quiere decir que, no le estoy diciendo deje de venir a la iglesia, porque no es esto el buscar la presencia de Dios, o el que esté de rodillas, o el que usted vaya a la montaña. En ninguna manera yo le estoy diciendo que deje de hacer esto, ¿ok? Se lo aclaro. Sino que a lo que yo me refiero, a lo que yo quiero decirle, es que buscar la presencia de Dios es acercarse con humildad al Señor. Y llega un punto en el que usted entra en una atmósfera espiritual donde usted puede sentir la presencia de Dios. O sea que no solo porque usted esté de rodillas y le esté diciendo a Dios todo lo que usted necesita, o le esté adorando al Señor. Bueno, la adoración es la que lo lleva a ese punto, lo lleva a entrar a esa atmósfera espiritual donde podemos sentir la presencia de Dios. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Que cuando usted venga aquí, si hay algo que le está perturbando en su mente, si hay algo que lo está distrayendo, que haga a un lado eso que está distrayendo. Eso es venir con humildad ante la presencia de Dios en este lugar. Porque la presencia de Dios se mueve de una manera tremenda en este lugar. Déjeme le digo. Yo he experimentado cosas más fuertes aquí que en Longmont. La verdad, hasta ahorita no he sabido cuál es el motivo. No le voy a decir que lo sé, porque no lo sé. Pero yo he experimentado cosas bien lindas aquí. Entonces yo sé que la presencia de Dios se mueve. Pero cuando nosotros no venimos humildemente a buscar de la presencia de Dios, o cuando nosotros venimos por costumbre y no venimos a buscar la presencia de Dios, o buscar ser llenos de la presencia de Dios, por eso a veces así como entramos, a veces así salimos, o a veces salimos peor. Ojalá que no, ¿no? Es un comentario que yo hago. Pero esto es algo real, que tenemos nosotros que darnos cuenta, hermano. Tenemos que darnos nosotros cuenta de que el tiempo más preciado, el tiempo más lindo, el tiempo que más necesitamos es ese tiempo que pasamos en intimidad con el Señor. Ese tiempo que nosotros buscamos a solas al Señor es el tiempo más necesario, y es el tiempo que nos va a llevar a tener esa buena relación con Dios. Claro, todo esto ayuda también, el venir a este lugar, la vigilia, ir a la montaña con la actitud adecuada, ¿verdad? Arrodillarnos de la manera adecuada también, me refiero a la condición de nuestro corazón, ¿verdad? O a la actitud. Porque hay muchas ocasiones en que, mire, yo he llegado a veces tan cansado, y no es una queja, sino quiero darle un ejemplo, y si no, ya está mi esposa de testiga. Pero, ¿sabe? Hay unas ocasiones en que llego cansado y ahí por ahí como quiera me arrodillo, a veces hasta me siento, ya ni me arrodillo, a veces ya me siento en la cama y, ay, Señor. Y ya unas pequeñas palabras ahí, y cuando me acuesto, así como que la conciencia me dice, no, ya ni la haces, mano. ¿A poco crees que de veras oraste? ¿A poco crees que de veras hiciste bajar la presencia de Dios con esas 5 palabritas que le dijiste al Señor? Entonces, es algo lindo, hermano, el que nosotros haya esa santidad, haya esa humildad. Y la tercera cosa que Dios me decía era la obediencia. Esa es otra de las cosas que hace mover la presencia de Dios hacia nosotros. La obediencia. ¿Sabe? Porque muchas veces nosotros hemos hecho cosas que no hemos entendido, hemos hecho cosas que hemos estado bien cansados, hemos hecho cosas que a lo mejor hasta el dedo gordo del pie nos dolía, pero aún así las hicimos por obediencia. Y eso también Dios lo ve agradable. Eso también a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque no es a un hombre al que usted le está creyendo, es a Dios al que le está creyendo.
En aquel tiempo el pueblo de Dios le decía a Moisés: cualquier cosa que tú nos digas, eso lo vamos a hacer. Y el que no te haga caso, que muera. Imagínense. Porque ellos entendían que Dios hablaba a Moisés, que si Moisés les decía algo a ellos, era como si Dios mismo se los estuviera diciendo a ellos. Y lo mismo pasó con Josué. Aquellos hombres le decían: si la presencia de Dios va a estar contigo así como estuvo con Moisés, nosotros vamos a donde tú nos digas y nosotros hacemos lo que tú nos digas. O sea, aunque nosotros ni siquiera lo entendamos, o aunque nosotros a lo mejor no tengamos las fuerzas necesarias, sabemos que si Dios va a estar contigo, si la presencia de Dios se va a mover contigo, sabemos que Dios va a estar con nosotros. Y sabemos que eso va a ser suficiente. Entonces ellos se movían en ese momento en obediencia. Ellos se movían en obediencia en ese aspecto. Y sabes, aquí es donde también tenemos que aprender, porque hay veces que a lo mejor hasta nos quejamos, ¿verdad? Y a lo mejor con algún motivo. Y a lo mejor tendríamos razón, pero déjame decirte, no es lo más adecuado. Lo más adecuado es aguantar vara, y lo más adecuado es ir delante de la presencia de Dios y decirle, expresarle cómo tú te sientes, cómo estás, qué es lo que te está pasando. Pero a veces dependemos más del problema y dependemos más de las circunstancias, dependemos más de las demás cosas que de la presencia de Dios. A veces nos olvidamos de ese Dios. A veces estamos tan ocupados, a veces tenemos tantas cosas que hacer, que no le dedicamos ese tiempo a Dios. Y déjame decirte, la misma palabra dice que si Jehová no está con los edificadores, en vano edifican la casa. O sea, si Dios no está conmigo, es en vano lo que estoy haciendo. No te estoy diciendo deja de hacer lo que estás haciendo. Lo que te estoy diciendo es busca más de la presencia de Dios. Busca más de la presencia de Dios, porque eso es lo que te va a dar la victoria, eso es lo que te va a dar la fuerza, eso es lo que te va a ayudar a que tengas una mejor vida. Pero si nosotros no buscamos esa presencia de Dios, ¿cómo esperamos tener una mejor vida? ¿Cómo esperamos que nos vaya bien en la vida? ¿Cómo esperamos que no nos pasen las cosas difíciles? Si este mundo está lleno de dificultades, está lleno de problemas, está lleno de cosas que no son malas, que aparentemente son malas, pero si tú que conoces a Dios, la palabra de Dios dice que todas las cosas a los que son llamados y son escogidos les ayudan para bien. O sea que aún las circunstancias y aún los problemas nos tienen que ayudar para bien, pero cuando tú y yo lo tomamos de la manera correcta, cuando tú y yo lo tomamos de la manera adecuada, cuando a lo mejor tú no entiendes lo que te está pasando, pero tú vas y pasas tiempo delante de la presencia de Dios, vas y buscas a Dios, en ese momento Dios te va a hablar. Y si no te habla la primera vez, búscalo 2 veces. Y si no te habla 2 veces, búscalo 3 veces. Y si ya no te contestó la tercera, ponte a ayunar, qué sé yo. Pero busquemos esa respuesta de parte de Dios. La palabra de Dios dice que el que lo busca lo encuentra. Fíjate bien, el que lo busca lo encuentra. Al que toca se le abre, y el que pide recibe. Pero a veces dependemos más del hombre, a veces dependemos más de los amigos, dependemos más del vecino. Espero que no haya aquí alguien que todavía esté un poquito peor, de que vaya a pedirle consejos a una persona que no conoce a Dios. Porque eso es peor todavía, hermano. ¿Qué es lo que te va a decir una persona que no conoce a Dios? No, hermano, éntrale, mira, vamos a traernos una botellita y ahorita se te van a olvidar tus penas. Se te van a olvidar por un ratito, pero al rato van a ser peores, porque el asunto va a seguir ahí. Un problema no se soluciona con una botella de alcohol, un problema no se soluciona con la droga, un problema no se soluciona con magia.
Un problema se soluciona enfrentándolo. ¿Y de qué mejor manera tú lo puedes enfrentar? Cuando la presencia de Dios está contigo. Si la presencia de Dios está contigo, venga lo que te venga, yo te aseguro que tú lo puedes pasar, que tú lo puedes librar, que tú puedes seguir adelante. Por eso es tan importante la presencia de Dios en nosotros. Pero si nosotros no buscamos al Señor, eso no va a venir. Eso no va a venir. Entonces tenemos que buscar al Señor. Tenemos que darle ese tiempo a Dios. Tenemos que llegar a ese punto donde nosotros dependamos de Dios más que de los hombres. Entonces, cuando estas tres cosas están en nosotros, entre más estén estas tres cosas en nosotros, más abundante va a ser la presencia de Dios. Santidad, humildad y obediencia. Eran tres cosas que habían en Cristo. Fíjate bien, eran tres cosas que habían en Cristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él mismo decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice en el 29: acercaos a mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el hecho de que tú te acerques humildemente, eso te trae el descanso. Cuando tú vienes aquí cargado y tú te acercas humildemente y sabes, y le pides a Dios: ¿sabes qué, Señor? Mira, yo en este momento discúlpame que no te puedo adorar. O sea, ser sincero con Dios, ¿sí me entiendes? Ser transparente con Dios. Si Él te conoce todos tus defectos, si Él te conoce exactamente tal y como tú eres, ¿por qué nosotros le vamos a sacar la vuelta? ¿Sabes? Yo hay ocasiones en las que a veces sí me salgo un poquito de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita que estábamos en la alabanza y en la adoración, muy lindo, muy precioso, y se estaba moviendo una presencia bien linda, pero yo sentía la necesidad de ponerme en las manos de Dios. Yo sentía la necesidad de decirle a Dios: Señor, aquí estoy, sé tú. Usa mi boca, usa mi corazón, usa mi mente, usa mi espíritu, usa mi alma, lo que tú quieras usar de mí, aquí estoy. Porque no quiero ser yo el que le hable a tu pueblo. No quiero cometer errores. No quiero ser yo el que me equivoque. ¿Sí me entiendes? Entonces hay ocasiones en las que yo le digo: Señor, tú sabes cómo vengo. Aquí estoy, Señor. Traigo esta carga, traigo este problema, pero yo no quiero salir igual. ¿Verdad? Eso es ser honestos con Dios, ser sinceros con Dios y ser humildes con Dios. Ahora yo no te digo que no vayas a hacer, que si te dicen levanta las manos, no levantes las manos, ¿eh? Que si te dicen ora, no vayas a orar, no. Yo sé que estoy hablando con personas maduras, ¿verdad? Que están entendiendo lo que Dios está hablando. Yo sé que aún los jóvenes que están aquí en este lugar, yo sé que están entendiendo esto que Dios está hablando, porque sé que es una palabra bien sencilla y una palabra bien directa que Dios está hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces eran estas tres cosas, pero también hay otras tres cosas que nos van a ayudar para que nosotros busquemos de esa presencia. Hay tres cosas que nos van a ayudar, pero que también necesitamos de buscar al Señor para poder tener estas tres cosas. La primera de ellas es decisión. Necesita de haber una decisión, o sea, una voluntad, una actitud de que tú digas: yo quiero buscar a Dios. De que tú sientas en tu alma de decir: yo siento la necesidad de buscar a Dios, ¿verdad? Esa es una actitud, la decisión. Ahora, la determinación. También necesitamos determinación. La determinación viene del Espíritu. Ahora, cuando tú primeramente te decides a buscar a Dios, después la determinación tiene que venir, porque primeramente tienes que pasar tiempo con Dios, tienes que ser lleno de Dios, tiene que venir la presencia de Dios a tu vida para que te ayude a que tú te puedas determinar, de decir:
le entro, sigo, no importa, ando cansado, ¿qué tiene? Estoy pasando esto, no le hace. Al rato pasa esto y esto es algo que con un propósito, con un motivo está pasando en mi vida, pero yo sé que algo bueno voy a aprender de esto. Y otra de esas es acción. Porque si nosotros tenemos el anhelo de pasar tiempo delante de Dios y aún a veces escuchamos la voz de Dios que nos dice, quiero pasar tiempo contigo, y decimos, sí, Señor, sí, está bien, ahorita que llegue a la casa, ahorita. Y luego llegamos a la casa, sí, Señor, permíteme, espérame tantito, déjame nomás, hago unas cositas aquí en la casa y ahorita. Y al ratito, necesito que pases tiempo conmigo. Sí, Señor, nomás déjame, le doy de comer a mis hijos y ahorita. Sí, Señor, nomás déjame, voy y hago lo que tengo que hacer y ahorita. Y ya cuando se llega la noche, ya son las 12 de la noche, Señor, tú sabes que yo tenía ganas de pasar tiempo contigo, pero mira, me la pasé muy ocupado. Tú lo sabes. Tú la sabes. Entonces, tiene que haber acción. No solo tiene que haber anhelo, no solo tiene que haber una disposición o una determinación, tiene que haber acción. Claro, la decisión te va a llevar a la acción, ¿verdad? La determinación te va a llevar a la acción. Pero si no accionamos, de nada nos sirvió la determinación o la decisión o el anhelo que hayamos tenido de pasar tiempo delante de Dios. Entonces, aunque estas cosas pasen en nuestra vida, esto no te garantiza que la presencia de Dios va a venir sobre tu vida, que Dios te va a decir, oh, ok, mi hijo, no, yo entiendo que tú has estado muy ocupado, entiendo que tienes muchas cosas que hacer, que tienes mucho trabajo, que tantas cosas estás pasando, no te preocupes, mi hijo, de todas maneras yo te voy a bendecir con mi presencia y vámonos. No es así, Dios no trabaja de esta manera. Dios no trabaja de esta manera. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a que entregara su vida por nosotros. Tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo porque no había de otra manera. Dice la palabra que Él buscó entre los hombres de la tierra y no halló ni siquiera uno que pudiera hacer ese trabajo. Entonces, por tanto, no dijo, bueno, pues hay que muera Luis, hombre, al cabo que ya mero nace. No, porque ya sabía el Señor que a lo mejor yo me rajaba, que era lo más seguro. De veras, hermano, porque eso no es algo tan fácil. Lo que Cristo vino a hacer a esta tierra no fue algo tan fácil, fue una de las cosas más difíciles, pero Él aún así tuvo que hacerlo, porque no había de otra manera, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos encontrar ese camino al Padre. No había otro camino. Ahora, para entrar a la presencia de Dios, ¿qué necesitas? Necesitas a Cristo. Si Cristo ya está en nosotros, ¿qué otra cosa necesitamos? Accionar. Determinarnos. Decidirnos. Ahora que si no conocemos a Cristo todavía, no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos hacerlo hoy. Que hoy sea el día, hermano, en el que podamos nosotros gozar de esa presencia tan linda, esa presencia que te va a ayudar, esa presencia que te va a fortalecer, esa presencia que te va a guiar a las mejores cosas en la vida. Amén. ¿Verdad? Y sabes una cosa, yo traía tanto rollo, hermano, y traía tantas escrituras, pero lo lindo es cómo se mueve el Señor. Lo lindo es darle esa libertad al Espíritu, ¿verdad? Para que el Espíritu sea el que hable. Ese es mi mayor anhelo, poder depender de Dios. Y sabes, mira, yo te puedo predicar de otras cosas, pero siempre mi preocupación es cuando me dicen, usted se va a aventar el tiro, hermano, ahora. No se crea. Usted va a predicar. Yo me preocupo, hermano, por buscar a Dios. Me preocupo por buscar la palabra,
Porque yo no quiero decirle lo que yo le quiero decir, yo no quiero que usted escuche lo que yo he aprendido, yo no quiero que usted escuche algo en lo que Dios me ha hablado a mí. Yo quiero que Dios le hable lo que Él quiere hablar a su vida. Yo quiero que Dios le dé a usted la palabra que lo va a ayudar. Yo quiero que Dios le hable a usted aquella palabra que usted está necesitando, que a lo mejor no ha encontrado y que de repente usted la escucha y dice, wow, esto es lo que yo estaba buscando. O que diga, uy, con razón, mi vida está, no salgo de una cuando ya estoy en otra. No se cree. Entonces, por eso, miren, yo cuando hablo de otras cosas, les soy bien honesto, a veces me siento torpe para hablar. Pero cuando a mí Dios me da una palabra, y yo tengo toda la seguridad de que Dios me da una palabra, miren, ahí sí fluye, pero facilito y suave, porque sé que no soy yo. Sé que es Dios el que usa al hombre para poder hablar a su pueblo. Entonces, tres cosas para hacer que la presencia de Dios esté en nosotros. Tres cosas bien necesarias, que a lo mejor son más, pero con que cumplamos estas tres, yo sé que Dios va a hacer cosas lindas. Y las otras tres para poder realmente llegar a ese punto, ¿verdad? Determinación, decisión y acción. Que accionemos, que nos demos ese tiempo, que le demos ese tiempo a Dios, más que nada. Yo sé que Dios ha hablado hoy a la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que hay mucha necesidad de la presencia de Dios en nosotros. Porque Dios me decía que realmente a todos nos hace falta ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo tan necesario. Por eso yo le ponía este título: haz que la presencia de Dios sea en tu vida lo más importante. Por eso a veces batallamos tanto, hermano, porque la presencia de Dios, no nos llenamos de la presencia de Dios, no pasamos ese tiempo en intimidad con Dios. Y sabes, hay personas que a lo mejor se han quejado a veces de escuchar a lo mejor al pastor, exhortarlo de una manera o de otra y esto y lo otro, pero sabes una cosa, se siente, la presión se siente cuando tú estás aquí enfrente, la preocupación se siente cuando tú estás aquí enfrente, y sobre todo cuando tú tienes el anhelo, sobre todo cuando tú tienes la pasión y tienes el amor, porque aquella gente a la que tú estás guiando tenga esa relación con Dios, tenga esa comunión con Dios. Sabes, a mí tantas veces me llegó a exhortar y tantas veces me llegó a decir, y a veces no te miento, a veces yo también me molestaba y a veces también no me gustaba, y había ocasiones en las que yo me agüitaba, pero después a solas, cuando el Espíritu Santo me hablaba, me hacía entender que Él tenía la razón, me hacía entender que Él tenía la razón. Entonces ahí era cuando yo doblaba mejor las manitas y decía, pues ¿para qué sigo aquí sentido o agüitado o enojado? Si realmente ahí lo único que estoy haciendo es abrirle puertas al orgullo y abrirle puertas al diablo, para que el diablo venga y de repente haga una división, o de repente me saque de la iglesia, o de repente venga y haga esto o aquello. Si te fijas qué tremendo es esto. Y es algo que ustedes jóvenes, es algo que yo les recomiendo, jóvenes. Es algo que yo les recomiendo a cada uno de ustedes. Yo entiendo que hay momentos de cotorreo, yo entiendo que hay momentos de jugar, yo entiendo que hay momentos de hacer tantas cosas, pero no desperdiciemos este tiempo, no desperdiciemos el tiempo de pasar tiempo en la presencia de Dios, no desperdiciemos el tiempo
dejando que otras cosas nos quiten el tiempo que le corresponde a Dios, el tiempo que nosotros nos puede ayudar en un futuro. Porque sabes, a la hora del problema, a la hora de la dificultad, corremos con el líder, corremos con el pastor, corremos con alguien más. Pero sabes, hay muchos que ya tienen varios años y que en ellos ya debería de estar establecido este principio de buscar esa presencia de Dios. Pero a veces nos llama más la atención los videojuegos, a veces nos llama más la atención irnos con los amigos, irnos a ver una película. Y no te digo que todas estas cosas están mal, no, para nada. Pero démosle tiempo a Dios que le corresponde, démosle el tiempo a Dios que tan siquiera Él se merece, para que nuestra vida pueda estar mejor, jóvenes. Porque si no es así, el día que te cases, el día que veas lo difícil que es, por eso hay tantos matrimonios destruidos ahorita. Entonces lo que nosotros tratamos, jóvenes, es de que tú no sufras, de que tú no pases las malas experiencias que nos tocó experimentar a nosotros, de que tú a la edad que tú tienes, tú puedas establecer esa relación con Dios y que Dios sea tu ayuda, que Dios sea tu guía, que Dios sea aquel que te fortalece, que Dios sea aquel el que traiga paz, consuelo a tu vida cuando tú lo necesitas. Pero si tú no buscas a Dios, si tú no pasas tiempo delante de la presencia de Dios, aunque escuches el mejor mensaje y aunque la presencia de Dios descienda a este lugar con tanta fuerza y con tanto poder, si en tu vida no está eso va a pasar. Y a lo mejor hasta nos vamos a burlar. Mira nomás aquellos loquitos allá brincando y danzando y aleluya, gloria a Dios, amén. Eso es lo que pasa cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no dejamos que la presencia de Dios se mueva en nuestra vida, cuando no nos damos el tiempo para buscar a ese Dios sobrenatural, ese Dios poderoso, ese Dios que está bien interesado en ayudarte, ese Dios que está tan interesado en guiarte, en enseñarte, en fortalecerte, en hacer tantas cosas en tu vida. Por eso yo creo que a veces Dios llora. Y yo a veces decía, Señor, ¿cómo que tú lloras? Pero sí, Dios también llora. Dios también llora. Imagínate tú como padre, ahora les hablo a los padres. Imagínate tú como padre, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando algo malo le está pasando a uno de nuestros hijos y nosotros sabemos que nosotros podemos ayudarle? Y le decimos al hijo, mira hijo, ven, necesito de platicar contigo, necesito de que nos demos este tiempecito para explicarte el por qué estás pasando por esto, para explicarte lo que te espera si tú sigues este camino. ¿Cómo nos sentimos cuando el hijo se da la vuelta y dice, esta es mi vida, ¿sabes? Y yo quiero hacer lo que yo quiera, porque esta es mi vida? ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo nosotros nos sentimos? ¿Cómo espera usted a Dios que se sienta después de tantas cosas que día a día gente está muriendo sin conocerlo a Él y se está yendo al abismo y se está yendo a aquel lugar de perdición, a aquel lugar donde ya no hay solución? ¿Cómo quiere usted que se sienta Dios si dicen que cada minuto muere gente en el mundo? Dios llora también. A mí en algunas ocasiones me ha hecho sentir Dios. Yo a veces le he dicho a Dios, Señor, yo quiero saber cómo tú te sientes. Y de repente empiezo a llorar, mi hermano, como un niño. Empiezo a llorar como un niño. Y yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué este sentir? Dice, así es como yo me siento de ver esta humanidad. Así es como yo me siento de ver este mundo que se está perdiendo. Y dependiendo de cómo sea la cosa que yo le he preguntado a Dios, ha sido de la forma en la que Dios se ha movido y me ha hecho sentir, y a veces me ha hecho llorar, de tan solo el poder sentir. Y yo creo que no es totalmente como Él se siente, hermano. Yo creo que me da un tantito,
para que yo vea cómo Él se siente. Porque yo creo que yo no soportaría, un ser humano no podría soportar el peso que Él siente, el dolor que Él siente. Así es de que, jóvenes, en verdad, mira, yo te exhorto, en realidad, mira, yo te quiero aconsejar, busca esa presencia de Dios. No importa si no puedes venir a la iglesia, no importa, no pongas eso de excusa. Métete en tu cuarto y ponte a buscar la presencia de Dios. Porque este tiempo que Dios te está dando es un tiempo, es un privilegio que Dios te está dando, de que tú le conozcas a Él y de que tú puedas depender de Él antes de que venga el tiempo más difícil. Antes de que venga el tiempo más difícil. Abre tus ojos hoy en esta noche. Abre tus ojos y realmente conságrale tu vida a Dios. Porque sé que esta vida está llena de problemas y de dificultades, pero apartado de Dios o lejos de Dios, se te va a ser más difícil. Yo cuando estaba apartado de Dios, cuando yo tenía tu edad, yo me ahogaba en un vaso de agua. Para mí un problemita sí era un problemón. Así es de que yo te invito, joven, y a ti también, padre de familia, yo te invito hoy, reconozcamos que necesitamos de la presencia de Dios. Reconozcamos en donde nosotros hemos estado descuidando esa presencia. Y sabes, aunque tengamos muchas cosas, tenemos que darle prioridades. Tenemos que darle prioridad de buscar la presencia de Dios, porque es lo más importante. Es lo más importante, es la base de todas las cosas. Si no hay presencia de Dios, no puede haber amor. Si no hay amor, no puede haber paz. Si no hay amor, no puede haber gozo. No puede haber todas estas cosas que son características del amor. Si no hay presencia de Dios, no podemos ver la gloria de Dios. No podemos ver las cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer. Así es de que yo te invito a que te pongas de pie para entregarle este tiempo a Dios.